¿Alguna vez han sentido que un lugar los está observando? No una persona, sino el lugar mismo, las paredes, los pasillos, las sombras que se estiran en los rincones. Así se sintió Roberto la primera noche que aceptó el trabajo como vigilante nocturno del edificio Santa María, un edificio de oficinas de 12 pisos en el centro de la ciudad, abandonado desde hacía 3 años. Le ofrecieron el triple del salario normal. Deberían haberle preguntado por qué. Roberto necesitaba el dinero. Su hija estaba enferma y las cuentas del hospital se acumulaban sobre su mesa como una condena silenciosa. Así que cuando le ofrecieron el trabajo, no hizo preguntas. Solo firmó el contrato y recibió las llaves. Un manojo pesado de llaves antiguas que tintineaban con un sonido hueco y metálico. El administrador que se las entregó apenas lo miró a los ojos. Solo le dio 3 instrucciones simples. Primera, hacer una ronda completa cada hora. Segunda, nunca usar el ascensor después de medianoche. Tercera, si escuchaba voces, debía ignorarlas completamente. No investigar, no responder, solo ignorar. Roberto sonrió nervioso ante esa última instrucción. Pensó que era una broma de mal gusto, pero el administrador no sonrió. Solo le entregó las llaves y se marchó sin despedirse, sus pasos resonando en el estacionamiento vacío hasta desvanecerse en la noche. Roberto se quedó solo frente a la entrada principal del edificio Santa María. La estructura se alzaba ante como un gigante dormido, sus ventanas oscuras como cuencas vacías observándolo desde arriba. Eran las 11 de la noche cuando entró por primera vez. El vestíbulo olía a humedad y polvo acumulado. Sus pasos resonaban contra el mármol agrietado del piso, cada sonido multiplicándose en ecos que parecían seguirlo. Había un viejo escritorio de seguridad junto a la entrada, con una silla destartalada y una lámpara que parpadeaba con luz amarillenta. Roberto dejó su mochila sobre el escritorio y sacó su termo de café. Iba a ser una noche larga. A las 11:30 hizo su primera ronda. Comenzó por el primer piso. Oficinas vacías con escritorios cubiertos de polvo, sillas volcadas, archiveros abiertos con papeles desperdigados por el suelo. Las ventanas estaban sucias, cubiertas de mugre que apenas dejaba pasar la luz de las farolas de la calle. Roberto caminó lentamente, alumbrando con su linterna cada rincón. Todo parecía normal, abandonado, descuidado, pero normal. El segundo piso era similar. Más oficinas vacías, más polvo, más silencio. Pero había algo diferente aquí. Una sensación sutil que no podía identificar. Como si el aire fuera más denso, más pesado. Roberto sacudió la cabeza. Eran solo nervios. El tercer piso lo hizo detenerse. Al final del pasillo, una de las puertas estaba entreabierta. Estaba seguro de que todas las puertas habían estado cerradas cuando pasó frente a ellas. Apuntó con su linterna hacia la puerta. La luz atravesó la rendija, iluminando lo que parecía ser una oficina común. Caminó hacia ella lentamente, sus pisadas amortiguadas por la alfombra raída del pasillo. Empujó la puerta con cuidado. Chirría sobre sus goznes oxidados. La oficina estaba vacía. Un escritorio, una silla, un archivero. Nada más. Pero sobre el escritorio había algo que no debería estar ahí. Una taza de café. Y todavía humeaba. Roberto sintió que su corazón se aceleraba. Se acercó lentamente y tocó la taza. Estaba caliente, recién servida. Miró a su alrededor con la linterna, iluminando cada rincón de la pequeña oficina. No había nadie. Ni siquiera había manera de hacer café allí. No había cafetera. No había enchufe cercano. Nada. Retrocedió lentamente y cerró la puerta. Continuó su ronda con el pulso acelerado, pero no encontró nada más fuera de lugar. Cuando regresó al vestíbulo, miró su reloj. 1:15, hora de su segunda ronda. Esta vez decidió subir más alto. 4.º piso, 5.º piso, todo parecía igual. Oficinas abandonadas, pasillos oscuros, silencio. Pero en el 6.º piso algo cambió. Escuchó un sonido, débil, distante, pero inconfundible. Alguien estaba escribiendo en una máquina de escribir. El sonido venía del fondo del pasillo. Clac, 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 clac. Rítmico, constante, mecánico. Roberto caminó hacia el sonido, su linterna temblando ligeramente en su mano. El sonido se detenía y luego continuaba. Clac, 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 clac. Se detuvo frente a la puerta de donde provenía el ruido. Puso su mano sobre la manija. El sonido se detuvo abruptamente. Silencio total. Abrió la puerta de golpe. La oficina estaba vacía, pero sobre el escritorio había una máquina de escribir antigua.
y en el rodillo había una hoja de papel. Se acercó y leyó lo que estaba escrito. Una sola línea repetida una y otra vez llenando toda la página. No deberías estar aquí. No deberías estar aquí. No deberías estar aquí. Roberto salió de la oficina sintiendo que sus piernas apenas lo sostenían. Bajó las escaleras casi corriendo, sus pasos resonando como tambores en el hueco de la escalera. Regresó al vestíbulo y se dejó caer en la silla del escritorio. Su café se había enfriado. Lo bebió de todos modos, necesitando algo que lo anclara a la realidad. Miró su reloj. 1:30 de la madrugada. Todavía faltaban 5 horas para el amanecer. Intentó calmarse. Respiró profundamente. Debía haber una explicación lógica. Quizás había otros indigentes en el edificio. Quizás alguien más tenía llaves y entraba de noche. Quizás todo era una broma elaborada. Pero en el fondo sabía que ninguna de esas explicaciones tenía sentido. A las 2:30 hizo su tercera ronda. Esta vez solo los primeros 3 pisos. No quería subir más. Pero cuando regresó al vestíbulo, notó algo que lo dejó helado. El botón del ascensor estaba iluminado. Alguien lo había llamado. Y según el indicador, el ascensor estaba bajando. Desde el piso 12. Roberto recordó la segunda regla. Nunca usar el ascensor después de medianoche. Pero no dijeron nada sobre qué hacer si el ascensor se movía solo. Observó los números descendiendo. 12, 11, 10, 9. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. El ascensor se detuvo en el primer piso. Las puertas comenzaron a abrirse lentamente con un chirrido metálico. Roberto no quería mirar, pero no podía apartar la vista. Las puertas se abrieron completamente. El ascensor estaba vacío, completamente vacío, pero el olor que emanaba de él era inconfundible. Carne podrida. Las puertas se cerraron solas. El ascensor comenzó a subir nuevamente. Roberto se alejó, retrocediendo hasta el escritorio. Se sentó y se obligó a no mirar hacia los ascensores. Debía mantener la calma. Solo eran unas horas más. Podía lograrlo. A las 3:14 de la madrugada escuchó las voces. Al principio pensó que venían de la calle, pero eran demasiado claras, demasiado cercanas. Venían de arriba, del segundo piso. Eran varias voces, hombres y mujeres hablando al mismo tiempo, sus palabras superponiéndose en una cacofonía incomprensible. Roberto recordó la tercera regla. Si escuchaba voces, debía ignorarlas. No investigar, no responder, solo ignorar. Se quedó sentado en su silla, apretando los puños, tratando de no escuchar. Pero las voces se hacían más fuertes, y ahora podía distinguir lo que decían. Ayúdanos, por favor, ayúdanos. Estamos atrapados, no podemos salir. Ayúdanos, por favor. Roberto se tapó los oídos con las manos, pero las voces seguían penetrando. Se hacían más desesperadas, más angustiadas. Por favor, no nos dejes aquí, por favor. Y entonces comenzaron los gritos. Gritos de terror absoluto que cortaban el aire como cuchillos. Roberto se levantó de un salto. No podía quedarse allí sentado escuchando eso. Tenía que hacer algo. Tenía que ayudarlos. Comenzó a caminar hacia las escaleras, pero justo cuando iba a poner su pie en el primer escalón, una mano le tocó el hombro. Se giró bruscamente. No había nadie, pero escuchó una voz diferente a las otras. Baja, rasposa, casi un susurro. No subas. Si subes, te quedas. Para siempre. Roberto retrocedió tambaleándose. Las voces del segundo piso continuaban, pero ahora sonaban más lejanas, como si se estuvieran alejando. Poco a poco fueron apagándose hasta desaparecer por completo. El silencio regresó al edificio. Un silencio tan profundo que era casi doloroso. Roberto regresó al escritorio con las piernas temblorosas. Miró su reloj. 3:30 de la madrugada. Todavía faltaban 3:30. No sabía si podría resistir. A las 4 de la madrugada decidió hacer otra ronda. No podía quedarse quieto. La inactividad lo estaba volviendo loco. Esta vez solo revisaría el primer piso. Nada más. Caminó lentamente por los pasillos, su linterna cortando la oscuridad. Todo parecía en orden, pero cuando llegó al final del pasillo vio algo que no había estado ahí antes. Una puerta que no recordaba haber visto en sus rondas anteriores. Era diferente a las otras, más antigua, de madera oscura con herrajes de hierro oxidado.
Se acercó lentamente. No había placa con número o nombre, solo la puerta. Puso su mano sobre la manija. Estaba helada, tan fría que quemaba. Giró la manija y empujó. La puerta se abrió sin hacer ruido, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. Una escalera que bajaba mucho más allá de lo que debería ser el sótano. El aire que salía de allí era gélido y olía a tierra húmeda y algo más. Algo dulzón y nauseabundo. Roberto no quería bajar. Cada fibra de su ser le gritaba que cerrara esa puerta y se alejara. Pero escuchó algo. Un llanto de niño que venía de la oscuridad. Débil, asustado, desesperado. Mamá, mamá, por favor. Tengo miedo. Roberto pensó en su hija, en su pequeña niña enferma en el hospital. Y antes de que pudiera detenerse, comenzó a bajar las escaleras. La puerta se cerró sola detrás de él con un golpe sordo que resonó en la oscuridad. Bajó lentamente, alumbrando con su linterna. Las paredes eran de piedra antigua, cubiertas de musgo y humedad. El llanto del niño continuaba, siempre a la misma distancia, siempre más abajo. Bajó y bajó. 10 escalones, 20, 30. Las escaleras parecían no tener fin. Y entonces llegó al final. Se encontró en una habitación circular. Las paredes estaban cubiertas de nombres, cientos de nombres tallados en la piedra, y con horror Roberto reconoció algunos. Eran nombres que había visto en los buzones del edificio, empleados que habían trabajado allí. En el centro de la habitación había algo que lo dejó paralizado, una silla, y en la silla estaba sentado un niño de quizás 7 u 8 años, vestido con ropa antigua de décadas atrás. El niño lo miraba con ojos completamente negros, sin blanco, solo oscuridad profunda e interminable. El niño sonrió, una sonrisa demasiado amplia, demasiado llena de dientes. Bienvenido, hemos estado esperándote. Ahora eres parte del edificio, como todos los demás, para siempre. Roberto corrió hacia las escaleras tropezando, cayendo, levantándose. La risa del niño lo perseguía, rebotando en las paredes de piedra, multiplicándose hasta convertirse en un coro ensordecedor. Subió las escaleras a toda velocidad, arriba, 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 pero las escaleras seguían y seguían. Había bajado 30 escalones. Ahora había subido más de 100 y todavía no llegaba a la puerta. El pánico lo invadió completamente. Estaba atrapado en las escaleras interminables de un edificio que nunca lo dejaría salir. Y entonces vio una luz arriba. La puerta estaba abierta. Con sus últimas fuerzas, llegó hasta ella y se lanzó hacia el pasillo. La puerta se cerró detrás de él con un estruendo que sacudió todo el edificio. Roberto quedó tirado en el suelo del pasillo, respirando entrecortadamente, temblando de pies a cabeza. Cuando finalmente pudo levantarse y mirar atrás, la puerta había desaparecido. Solo quedaba la pared sólida del pasillo, como si nunca hubiera estado ahí. Regresó al vestíbulo casi arrastrándose. Se dejó caer en la silla. Miró su reloj. 5:30 de la madrugada. 1 hora y media más. Solo 1 hora y media y podría salir de allí. Nunca volvería. No le importaba el dinero. No le importaba nada. Solo quería salir. Cerró los ojos intentando calmarse. Cuando los abrió, había alguien parado frente al escritorio. Un hombre vestido con un uniforme de vigilante idéntico al suyo. Pero el uniforme estaba manchado de sangre seca. Y el hombre no tenía ojos. Solo cuencas vacías y oscuras. El hombre habló sin mover los labios. Su voz venía de todas partes y de ninguna. Eres el 27º. Todos intentan escapar. Ninguno lo logra. El edificio necesita a un vigilante. Siempre, cuando el sol salga, tú te quedarás. Y otro vendrá a ocupar tu lugar. Así ha sido siempre. Así será siempre. Roberto se levantó de un salto. No. Esto no estaba pasando. No podía estar pasando. Corrió hacia la puerta principal. La empujó con todas sus fuerzas. No se movió. Estaba cerrada. Imposiblemente cerrada. Buscó las llaves en su bolsillo. No estaban. Las había dejado sobre el escritorio. Se giró. El hombre sin ojos seguía allí, parado en silencio. Y ahora no estaba solo. Había otros. Docenas de ellos. Todos con el mismo uniforme. Todos con las cuencas vacías. Todos mirándolo sin ojos. Roberto corrió hacia las escaleras. Tenía que esconderse. Tenía que encontrar otra salida. Subió al segundo piso, al tercero, al cuarto.
En cada piso había más de ellos, vigilantes sin ojos bloqueando los pasillos. Acercándose lentamente, llegó al 10º piso. Sus pulmones ardían, sus piernas apenas respondían, pero siguió subiendo. 11º piso, 12º piso. No había más escaleras. Era el último piso. Corrió por el pasillo buscando desesperadamente alguna salida. Al final del pasillo había una ventana. Se acercó y miró hacia abajo. 12 pisos. Demasiado alto para saltar. Pero detrás de él escuchó los pasos. Cientos de pasos acercándose. Los vigilantes sin ojos subían las escaleras. Venían por él. Roberto miró su reloj. 6:25 de la madrugada. Faltaban 5 minutos para que saliera el sol. 5 minutos. Tenía que resistir 5 minutos. Retrocedió contra la ventana. Los vigilantes sin ojos emergieron de las escaleras. Llenaron el pasillo. Comenzaron a caminar hacia él. Lentamente, inexorablemente. Roberto cerró los ojos. Pensó en su hija, en su esposa, en todo lo que había dejado fuera de ese edificio maldito. Y rezó. Rezó como nunca había rezado en su vida. Y entonces sintió calor. Abrió los ojos. Un rayo de sol atravesaba la ventana sucia, iluminando el pasillo. Los vigilantes sin ojos se detuvieron. Comenzaron a retroceder, alejándose de la luz como sombras huyendo del amanecer. Retrocedieron hacia las escaleras y desaparecieron en la oscuridad. El pasillo quedó vacío. Roberto se dejó caer de rodillas, sollozando de alivio. Había sobrevivido. Había logrado llegar hasta el amanecer. Bajó las escaleras lentamente, aferrándose a pasamanos. Cada piso parecía más iluminado que el anterior. La luz del sol entraba por las ventanas sucias, llenando los pasillos de una luz dorada y cálida. Cuando llegó al vestíbulo, las llaves estaban sobre el escritorio, exactamente donde las había dejado. Tomó su mochila, tomó las llaves, caminó hacia la puerta principal. Esta vez se abrió sin problema. Salió al estacionamiento. El aire fresco de la mañana golpeó su rostro como una bendición. El sol brillaba en el cielo. Los pájaros cantaban. El mundo seguía siendo normal allá afuera. Roberto caminó hacia su auto sin mirar atrás. Subió, encendió el motor y se alejó. Mientras conducía, vio por el espejo retrovisor el edificio Santa María. Alto, oscuro, esperando, siempre esperando. Esa tarde renunció por teléfono. No dio explicaciones. No aceptó cuando le ofrecieron más dinero. Simplemente dijo que no volvería y colgó. Una semana después, mientras leía el periódico, vio un pequeño anuncio en la sección de empleos. Se buscaba vigilante nocturno para el edificio Santa María. Triple salario. Se ofrecía capacitación. Roberto sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cerró el periódico y lo tiró a la basura. Pero esa noche, cuando intentó dormir, escuchó algo. Un sonido distante pero inconfundible. El tintineo de llaves. Abrió los ojos en la oscuridad de su habitación. En la mesa de noche, brillando débilmente bajo la luz de la luna que entraba por la ventana, estaba el manojo de llaves del edificio Santa María. Las llaves que estaba seguro de haber devuelto. Las llaves que no deberían estar ahí. Y colgando de ellas había una etiqueta nueva. Una etiqueta que no había visto antes. Escrita con una letra elegante y antigua. Una sola palabra que hizo que su sangre se helara. Regresa. Roberto se levantó de la cama temblando. Tomó las llaves y las lanzó por la ventana hacia la oscuridad de la noche. Se metió de nuevo en la cama y cerró los ojos con fuerza. Cuando amaneció, bajó a verificar. Las llaves no estaban en el jardín. No estaban en ninguna parte. Pensó que quizás alguien las había encontrado y se las había llevado. Intentó convencerse de que todo había terminado. Pero cada noche, sin falta, las llaves aparecían nuevamente en su mesa de noche. Y cada noche la etiqueta decía lo mismo. Regresa. Roberto las tiraba, las escondía, las enterraba, las lanzaba al río. No importaba. Siempre regresaban. Y con cada noche que pasaba, la palabra en la etiqueta parecía más urgente, más exigente. Regresa, regresa, regresa. Pasaron 2 semanas. Roberto dejó de dormir. Las ojeras bajo sus ojos se habían vuelto profundas y oscuras. Su esposa estaba preocupada. Le preguntaba qué le pasaba. Él no podía decirle. ¿Cómo podría explicarle que un edificio lo estaba llamando? ¿Que estaba siendo perseguido por llaves que no podía desechar? Sonaría loco. Quizás estaba loco. Una noche, su esposa lo encontró parado frente a la ventana, mirando hacia la ciudad.
hacia el centro, hacia donde se alzaba el edificio Santa María. Roberto, me estás asustando. Por favor, dime qué pasa. Roberto la miró. Vio el miedo y la preocupación en sus ojos. Quiso decirle la verdad, pero cuando abrió la boca, las palabras que salieron no eran suyas. Tengo que volver. Tengo que terminar lo que empecé. Su esposa retrocedió. Esas no eran las palabras de su esposo. Esa no era su voz. A la mañana siguiente, Roberto tomó una decisión. Iría al edificio una última vez. En pleno día, con luz, confrontaría lo que fuera que estuviera allí. Y terminaría con esto de una vez por todas. Condujo hasta el edificio Santa María. Se veía diferente bajo la luz del día. Menos amenazante. Casi normal. Estacionó su auto y caminó hacia la entrada. Las puertas estaban cerradas con cadenas. Había un letrero. Propiedad condenada. Prohibido el paso. Demolición programada. Roberto sintió un destello de esperanza. Si iban a demoler el edificio, quizás eso terminaría con la maldición. Quizás sería libre. Regresó a su auto aliviado. Pero cuando encendió el motor, la radio se encendió sola. Y entre la estática, escuchó una voz. La misma voz rasposa que había escuchado aquella noche. No pueden destruirme. He estado aquí desde antes de que este edificio existiera. Y estaré aquí mucho después de que caiga. Eres mío, Roberto. Siempre fuiste mío. Roberto apagó la radio de golpe. Pisó el acelerador y se alejó tan rápido como pudo. Pero mientras conducía, comenzó a notar algo extraño. Las calles. No reconocía las calles. Había vivido en esa ciudad toda su vida, pero ahora todo le parecía diferente. Los edificios eran más antiguos. Los autos en las calles eran de modelos de décadas atrás. Y las personas en las aceras lo miraban. Todas lo miraban con ojos completamente negros. Intentó volver a su casa, pero las calles no conducían a donde deberían. Cada vez que doblaba en una esquina, terminaba en un lugar diferente. Y no importaba hacia dónde fuera, siempre podía ver el edificio Santa María en el horizonte, alzándose sobre todo lo demás, llamándolo. Finalmente se detuvo. Dejó caer la cabeza sobre el volante. Había perdido. Lo sabía. No había escapatoria. El edificio lo quería. Y lo que el edificio quería, el edificio lo obtenía. Cuando levantó la cabeza, estaba estacionado frente al edificio Santa María. Las cadenas en las puertas habían desaparecido. Las puertas estaban abiertas, esperándolo. Roberto bajó del auto como en trance. Caminó hacia la entrada. Entró al vestíbulo. Todo estaba exactamente como lo recordaba. El viejo escritorio de seguridad, la silla destartalada, la lámpara amarillenta. Y allí, sobre el escritorio, estaba su termo de café, todavía humeante, como si nunca se hubiera ido. Se sentó en la silla. Miró su reloj. 11 de la noche. Era hora de comenzar su ronda. Se levantó y caminó hacia las escaleras. Mientras subía, escuchó pasos detrás de él. Se giró. No había nadie, pero sabía que estaban ahí. Los otros vigilantes, los 26 que habían venido antes que él. Ahora él era el 27º, y algún día, alguien más vendría a ser el 28º. Continuó su ronda, piso tras piso, pasillo tras pasillo. Y en algún lugar del edificio, en aquella habitación circular bajo las escaleras imposibles, el niño de ojos negros sonreía. Había ganado nuevamente. Como siempre ganaba, como siempre ganaría. El edificio Santa María nunca estaba sin vigilante. Nunca lo estaría. Era su naturaleza, su propósito, su maldición eterna. Y afuera, en el mundo real, la esposa de Roberto lloraba porque su esposo había desaparecido sin dejar rastro. La policía buscó, investigaron, pero no encontraron nada. Solo su auto abandonado frente a un edificio vacío programado para demolición. Un edificio donde, según los registros, nunca había trabajado ningún vigilante nocturno. Porque oficialmente, el edificio Santa María había estado abandonado y cerrado durante más de 20 años. Pero si algún día pasas frente a ese edificio a medianoche, quizás veas una luz moviéndose en los pisos superiores. Una linterna cortando la oscuridad. Y si prestas mucha atención, tal vez escuches el sonido de pasos. Pasos que van y vienen, arriba y abajo, una y otra vez, para siempre. Porque el edificio Santa María nunca está realmente vacío. Siempre hay alguien adentro, haciendo su ronda, cumpliendo con su deber, atrapado en una noche que nunca termina. Y en algún lugar de la ciudad,
en la sección de empleos de un periódico que aparece y desaparece, hay un anuncio que solo algunas personas pueden ver. Las personas que necesitan dinero desesperadamente, las personas que tienen algo que perder. El anuncio dice: se busca vigilante nocturno, triple salario, no se requiere experiencia, llamar al siguiente número. Y cuando alguien llama, una voz cortés les da una dirección, les dice cuándo presentarse, les promete que el trabajo es fácil. Solo 3 reglas simples que seguir. Y así, el ciclo continúa, porque el edificio Santa María siempre necesita un vigilante. Siempre necesita a alguien que camine por sus pasillos en la oscuridad. Alguien que escuche las voces pero no responda. Alguien que vea las sombras pero no huya. Alguien que permanezca para siempre. Dicen que el edificio será demolido. Lo han dicho durante 20 años. Pero cada vez que programan la demolición, algo sucede. El equipo no llega. Los permisos se pierden. Los trabajadores se niegan a entrar. Y el edificio sigue en pie. Oscuro, vacío para el mundo exterior, pero lleno de vida para aquellos que saben. Aquellos que han estado adentro. Aquellos que nunca realmente salieron. Así que si alguna vez ves un anuncio buscando vigilante nocturno con un salario demasiado bueno para ser verdad, piénsalo 2 veces. Pregúntate por qué ofrecen tanto dinero. Porque no requieren experiencia. Porque las únicas reglas son no usar el ascensor después de medianoche e ignorar las voces. Y luego recuerda esta historia. Recuerda a Roberto y a los 26 que vinieron antes que él. Y decide si realmente necesitas ese dinero. Porque el edificio Santa María está esperando. Siempre está esperando. Y una vez que entras, una vez que tomas esas llaves y cruzas esa puerta, ya eres parte de él. Para siempre.